Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, un espacio para dialogar sobre la longevidad. Hoy vamos a estar hablando de la vejez y el envejecimiento y de las representaciones sociales. Ya hemos venido hablando del proceso de envejecimiento desde un enfoque individual, pero hoy vamos a ver y hemos visto también con Gabriela, qué se puede hacer para influir y alterar nuestro propio envejecimiento. Pero hoy con Gabriela nos vamos a referir a esa mirada social de la vejez, del el envejecimiento como un constructo social en relación con los otros. Muy bienvenida, Gabriela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes para la audiencia también. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Un gusto. Y yo más o menos estaba poniendo, los que nos siguen miércoles a miércoles ya saben de lo que estamos hablando, pero para hacer como un hilo conductor, ¿no? Y el envejecimiento, la vejez, son dos temas que son medulares en este debate contemporáneo. ¿Qué se considera envejecer? ¿Qué se considera ser una persona vieja a nivel social? Capaz que empezando por ahí podemos empezar a ver esa parte, esa construcción de la vejez, ¿no? Así es, un excelente punto de partida para hacer un pequeño resumen de lo que venimos hablando en estos encuentros. Claro. La vejez como una etapa vital, pero también, como tú bien decías, como un constructo social, porque es la sociedad y todos nosotros, y dependiendo del momento histórico, de la economía, de la cultura, de la sociedad, cómo se define qué es ser viejo. Claro. Viejo. Aquello que en algún momento hablamos, que por ejemplo, para nosotros nuestra legislación, a partir de los 65, pero para otros, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que la vejez comienza a los 60. Por eso es que decimos que es un constructo, porque no es la opinión individual de cada uno, sino es, de cierta forma, lo que nos imponen, que nos dicen, bueno, llegaste a esta edad, sos viejo. Claro. Pero igualmente esa construcción social parece que no va de la mano con otra construcción que parecería que una persona a los 60 años, si nos ponemos a mirar unos años atrás y nos ponemos a mirar ahora, como que cambió. No es lo mismo tener 60 años hoy, en el 2021, que hace 20 o 30 años atrás. Exactamente, así es. Por eso es que ahora estamos hablando más activamente de estos temas. Porque el mundo ha cambiado, porque las tecnologías, porque la biología, la salud, ha tomado otra dimensión, lo que permite ser que transitemos este proceso de envejecimiento de una manera mucho más activa y saludable. Y con el potencial y la capacidad de seguir desarrollándonos y contribuyendo con la sociedad y, bueno, seguir disfrutando, siendo felices en este proceso. Y el envejecimiento como un proceso natural, irreversible e innegable por el cual transitamos, que es el que vamos cumpliendo más años cada vez. Claro, de alguna manera esto que estás diciendo tiene que ver también con aceptar resignadamente los límites, ¿no? Bueno, yo ahí discrepo, Andrea. Yo creo que los límites hay que romperlos. Es decir, yo no acepto, por lo menos es mi filosofía de vida. Está muy bien. No acepto lo que me quieran imponer este constructo social, que así debe ser de esta manera. Creo que estamos en un momento sumamente interesante en el que comenzamos a construir nuestro envejecimiento. Cómo queremos vivir y cómo queremos transitarlo. Claro. Y esto que tú me decís es muy interesante porque me da el pie para hablar de esto, de esos constructos sociales y de la discriminación por edad. Sí, sí. Mira que yo no me refería a las limitaciones que el mismo cuerpo de uno con el transcurso de los años va teniendo, aceptar lo que nuestro cuerpo ya no puede hacer, pero no desde el punto de vista de la construcción de los otros, sino individual, saber qué es lo que podemos y lo que no. Oh, sí, eso es tal cual, digo, es innegable y la biología, digo,
Claro, porque a veces viste que es muy abarcativo el tema y a veces podemos, yo comprendí lo que tú estabas diciendo, pero me refería a eso, a esa aceptación del pasaje del tiempo y que bueno, evidentemente no vamos a salir a correr por la Rambla como cuando tenías 25 años, a esas cosas me refiero, ¿no? Es innegable ese proceso. Las cosas que vamos dejando de hacer y otras potencialidades que vamos desarrollando. Claro. Como tú bien decís, capaz que ya no podemos correr por la Rambla como cuando teníamos 25, ni subir el Cerro Pan de Azúcar de la misma manera que lo hicimos en algún momento. Claro. Pero bueno, se van desarrollando otras potencialidades y creo que allí debemos también de tratar de revalorizar y de hacer valer eso. Y la sabiduría que hemos adquirido también, ¿no? Exactamente, esa sabiduría, esa experiencia, ese potencial que tenemos para desarrollar. Entonces les quería decir que esto nos da pie para hablar de lo que es la discriminación por edad. Uh-huh. Que es que si tenemos la suerte, porque realmente es una suerte y un privilegio, poder cumplir más años, no nos debemos sorprender si en algún momento, caminando por la calle, un perfecto desconocido se dirige a nosotros y nos dice: abuelita, ¿usted quiere cruzar la callecita? ¿La puedo ayudar? Elevando el tono, vocalizando, como si se dirigiera a un bebé y hablándonos con diminutivos. Y capaz que esto también nos sucede con alguien muy próximo a nosotros, algún familiar, algún sobrino, algún nieto, que se dirija de esta forma y para nosotros a veces es un poco confuso, pero poco a poco lo vamos aceptando. O cuando alguien muy cercano a nosotros, como tú decías, se nos ocurre volver a salir a caminar o empezar a entrenarnos a ver si podemos trotar por la Rambla cuando menos. Sí. Y algunas de las respuestas que recibimos es: ¿a tu edad? Ya no estás para eso, Gabriela. Esto es muy normal que lo podamos escuchar. Es muy doloroso también, ¿no? Muy doloroso esa limitante que nos ponen sin darnos la oportunidad de intentarlo. Claro. Por eso creo que es fundamental poder entender esto para cambiarlo. Uh-huh. El significado del envejecimiento va cambiando, como les decía, de acuerdo a las características de la cultura, de la sociedad, de la economía, de la política, de lo biológico, como tú muy bien decías, Andrea, y de lo psicológico. Claro. Y también va a depender del momento histórico de esa sociedad en concreto. Y esto significa que influye el concepto o la imagen que se tiene de lo que es ser una persona mayor, de lo que es ser viejo. Y a esto se le van a asignar connotaciones, positivas o negativas. Y esto tiene que ver con la cultura también, porque hay países en los que las personas mayores son honrados y considerados como eminencias, como personas a quien consultar, a las que les debemos un respeto especial, pero no en todas las culturas sucede lo mismo. No en todas las culturas sucede, y en el próximo programa vamos a estar hablando de algo muy cercano a esto que tú acabas de traer, porque así es. Cómo esas culturas le dan otro valor a lo que es ser una persona mayor, y cómo también esas culturas en este momento están en un momento de transición. Creo que es muy interesante también abordarlo, poder ver qué está sucediendo en otros lugares, porque de alguna manera hoy está todo muy globalizado y en algún momento también eso va a pasar por nosotros. Uh-huh. Bueno, la vejez se puede comprender y vivir de diferentes formas, eso es algo indiscutible. Por supuesto que va a depender de los valores que imperen en esa sociedad, y por esos valores vamos a entender las connotaciones positivas o negativas que le demos. Claro. También aquí comienza a aparecer un término que tal vez lo hayan escuchado porque se ha hablado hace mucho tiempo, desde 1968, Robert Butler, que es un psiquiatra y gerontólogo, era un psiquiatra y gerontólogo, sí, habla de lo que es el ageísmo, que cuando se traduce al español es el edadismo, que es justamente eso, para referirse a la discriminación de las personas mayores por motivos de edad. Es decir, es muy fuerte, pero el edadismo también se da tanto para personas menores como para personas mayores. Pero bueno, nosotros como nos dedicamos a hablar justamente de longevidad, hoy estamos con las personas mayores. Así es. Y bueno, ¿cómo será este tipo de discriminación hacia las personas? ¿Cómo se hace visible? Se hace visible a través de los pensamientos, los sentimientos y las acciones.
Vamos a tratar de ponerlo, a ver, más gráficamente, a ver si lo podemos visualizar. Existe un estereotipo y pensamos desde ese estereotipo, desde esa imagen mental que tenemos o desde esa idea que es aceptada por todos. Pensando desde allí, sentimos un prejuicio hacia algo, que eso es un atajo mental que suele tener el cerebro para analizar más rápidamente las situaciones y dar una respuesta. En base a ese pensar, a ese sentir, actuamos. ¿Y cómo actuamos? Desde el estereotipo, sintiendo el prejuicio, discriminamos. Y esa discriminación se define como diferenciar algo como diferente, aunque sea igual. Porque seres humanos somos todos, independiente de la edad que tengamos, o del ámbito o de la categoría en la que estemos. Todos somos iguales, pero por la edad lo discriminamos. A ver si lo ponemos con un ejemplo, si puede ser más fácil verlo. A ver. Yo creo que mi abuela es torpe. Y pienso, bueno, en general todas las personas mayores son torpes. Esa es mi creencia, ¿no? Hipotéticamente. Claro. Entonces, ¿qué conducta desarrollo? No la dejo salir a la calle para que no le pase nada, para cuidarla, para preservarla, que no salga a la calle. Creo que es torpe, mi conducta es, ella es torpe, que no salga. Y acá sucede algo muy interesante, se da un reforzamiento. Tanto le decimos a las personas mayores, sos torpe, no salgas sola a la calle, te vas a caer, te vas a fracturar, no tenés la capacidad de hacer las compras sola, no podés elegir a dónde querés ir o con quién querés reunirte porque no estás en condiciones. ¿Ya estás muy vieja para eso, Gabriela? No. Al final, las personas mayores terminan pensando que los demás tienen razón con eso que le dicen. Terminan asumiendo y reforzando ese comportamiento. Y piensan, al final, tanto me dicen que yo soy torpe que de verdad debo de serlo. Así que mejor me quedo en mi casa y no salgo. ¿Y esto qué trae como resultado? La falta de ejercicio, la inseguridad, el miedo a salir a la calle, a caerse y sobre todo a que las redes vinculares de estas personas mayores se vuelvan más débiles, claro, que tengan menos apoyo de otras personas. Esto afecta directamente los derechos humanos de las personas mayores, les quita independencia, los hace menos autónomos, más dependiente y condicionado de los otros, tanto física como emocionalmente. Los hace débiles y vulnerables. Y esto es como un círculo vicioso, se da una y otra vez y vamos asumiendo. No puedo hacer más cuentas porque ya estoy vieja, voy perdiendo la memoria, mejor no salgo. Y bueno, pero este tipo de discriminaciones la padecen las personas mayores, pero la reforzamos todos. Los jóvenes, los adultos, los familiares, incluso los profesionales. Cuando vamos con una persona mayor al profesional, la que va a consultar es esa persona mayor. Pero si prestamos atención, muchas veces el profesional se dirige al familiar y no directamente al consultante, a la persona mayor. Por eso podemos decir que todo este tipo de conductas tiene un impacto no solo en la persona mayor, sino en la sociedad en general. En el resto de la sociedad. Pero con esto que estás diciendo, Gabriela, es importantísimo los pensamientos que tengamos, ¿no? Porque si reforzamos un pensamiento negativo sobre algo, porque de pronto, como tú bien señalás, ese familiar nos dice que no podemos, pero siempre el pensamiento ese negativo, yo creo que a cualquier altura de la vida es muy malo porque uno se llega a convencer de esto, ¿no? Eso es así. Y esa experiencia, ahora que me traes eso que es así, tal cual, en el año 2019 realicé un intergeneracional con un grupo de personas mayores en un taller de estimulación cognitiva. Eran alrededor de 40, 50 personas mayores. Y era algo que hacía mucho tiempo que quería hacer, un intergeneracional. Sí. Les planteé la actividad y bueno, sí, les pareció muy interesante. Llevó muchísimo tiempo conseguir un colegio para poder hacerlo. Sí. ¿Qué pasó? Luego que estaba concretado empezaron a surgir los miedos. ¿De quién? De las personas mayores y de los jóvenes. Eran niños de 6º año de primaria. Ellos no sabían si las personas mayores se iban a entender con ellos, si iban a querer compartir una actividad con ellos. Y las personas mayores, por su lado, me decían, pero ellos se van a aburrir, capaz que me faltan al respeto. Bueno,
En definitiva, la actividad era una gincana en la que todos debían de trabajar en diferentes etapas de un juego, pero para avanzar se necesitaban los unos a los otros. Había juegos que eran preguntas, por ejemplo, que solo los chicos lo sabían, porque eran o de superhéroes actuales, o eran de La Casa de Papel, o eran del Sapo Ruperto, o eran de matemáticas del nivel que estaban estudiando. Y las preguntas que podían responder las personas mayores eran de literatura, de historia uruguaya, de historia a nivel mundial. Y fue increíble cómo se dio esa dinámica luego en la actividad. El único requisito era que se llamaran por su nombre y trabajaran colaborativamente, porque los grupos no podían avanzar si no trabajaban en forma colaborativa. Al final la evolución fue impresionante. Los chicos tenían que hacer un trabajo escrito, que era algo que se les requería en su colegio, como parte de la actividad final. Y así se mostraba que ellos todavía no estaban totalmente mentalmente colonizados con estas ideas, con estas representaciones sociales. Claro. Y se sorprendieron. Y las personas mayores también pudieron entender que los niños tenían cosas para aportarles a ellos y que los respetaban por ser personas y no por la edad que tenían, ni porque fueran sus abuelos o sus tíos. Y realmente fue muy gratificante. Y cerrando con esto que tú decís, es así, Andrea, es a través de pensar en lo que decimos y cómo sentimos, descubrir y reconocer nuestros propios prejuicios, hablar con otras personas para descubrirlos, ser conscientes de que lo que decimos acerca de las otras personas los afecta y en algún momento nos va a afectar a nosotros. Mantener el contacto con otras personas de otros grupos etarios, diferentes al nuestro, nos enriquece y nos permite crecer y aprender. Y siempre acercarnos a los demás desde la empatía. Claro. Siempre ser empáticos y tratar de pensar desde el lugar de ellos. En conclusión, el diálogo es la forma más eficaz de comprometernos con las cosas que nos importan. En ese diálogo permanente, abierto, que nos ayuda a reconocer los mitos y los estereotipos, que todos hemos interiorizado a lo largo de nuestra vida, porque es parte de la educación que recibimos. Claro, sí, y muy bien lo que apuntás de estos jóvenes que todavía se están formando, ¿no? Entonces, importantísimo, los más pequeños también, esa construcción que viene de parte de los mayores también, ¿no? Muchas veces eso mismo van a ser víctimas los mayores, de eso que enseñan. Por eso esto que tú decías, cuestionarnos, preguntarnos, pensar por qué tenemos esa idea con respecto a algo. Y ese es el primer paso para crecer sanamente a cualquier edad y que las comunidades puedan aprovechar el potencial de todos los miembros. Es cuestionar los supuestos y las actitudes. Y en ese diálogo también fomentar el tipo de transformaciones personales y políticas que son necesarias para crear un mundo en donde todas las edades tengan cabida. Y con esto me parece, Gabriela, con estos deberes que hemos puesto hoy sobre la mesa, nos vamos todos pensando muy bien cómo estamos actuando con los demás, las relaciones, cómo las vamos construyendo. Creo que hoy nos has dado para hacer muchos deberes entre todas los integrantes de la sociedad y construir mejores lazos y nexos para que haya empatía entre todos. Sin duda, y creo que esta pandemia nos da esa oportunidad maravillosa que tenemos un poco más de tiempo para sentarnos y ver qué es lo que sucede a nuestro alrededor, para crecer desde allí y hacer el cambio, para ser una comunidad más fuerte y más feliz. Un placer, Gabriela, como todos los miércoles. Nos reencontramos el próximo miércoles y seguiremos abordando y caminando por este camino de la longevidad de la que estamos aprendiendo tanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Buena semana para todos. Igualmente. Hacemos una breve pausa y continuamos por Vivencias por Radio Nacional. Vivencias.